Bien, empezamos la clase de hoy. Ahí me están viendo a mí, están viendo la pantalla. Tengo un vecino que está taladrando hasta ahora, así que de repente vas a escuchar bullas, lamentablemente. Así que vamos a ir tratando de hacerlo rápido y mostrando las cosas necesarias. Hoy día vamos a abocarnos a los universales lingüísticos de Greenberg. ¿Pudieron echar una mirada al artículo? ¿Avanzar en algo, en algunas páginas? Lo leí, pero no entendí mucho. Ya. Bueno, de menos a más, siempre. Las primeras páginas son. Bueno, sí, pues es un lenguaje también medio complicado en la medida en que lo que está pasando con este artículo es que ustedes están entrando a ver lingüística de verdad. O sea, que gente que ha hecho estudios, que está haciendo análisis, y nosotros generalmente vemos las cosas lingüísticas más cocinadas. Ya cuando nos encontramos con un libro, con un método que está hecho, resuelto, con todo muy resuelto. En cambio acá lo que está mostrando es como el avance de una investigación, entonces suele ser un poco más difícil de analizar de repente, de ver, porque también nos encontramos con estadística, con elucubraciones, con hipótesis, es un avance. Sobre todo cuando se trabaja con datos es más difícil. Así que hay que leerlo con atención, con calma, por eso se los digo con anticipación, porque es un artículo que lo estamos revisando ya a partir de esta semana. La próxima clase vamos a meter un poquito más de lleno en Greenberg y durante las próximas 3 clases que nos quedan de esta unidad también. Así que eh, hagan el empeño de revisarlo, de leerlo y bueno, cualquier cosa me preguntan, si para eso estoy yo. Ese es mi rol, mi función acá. Acá está la imagen de el mundo con sus distintas grandes lenguas como clásicas, troncos, las indoeuropeas, afroasiáticas, australianas por otro lado, dravídicas, caucásicas, tronesias, por otro lado las altaicas, ahí arriba donde está el coreano, el japonés, lenguas mongólicas. Hay una gran discusión sobre, por ejemplo, si el coreano y el japonés son lenguas que surgen así como autónomamente, como el caso de lo que ocurrió con el vasco, que el vasco también es una lengua que es un bicho súper raro, una abeja ultra negra dentro de Europa, porque no responde a ningún patrón europeo. El vasco es como por sí solo. Por eso también hay toda una cultura vasca impactante, como entrar a otro mundo. En algún momento yo pasé por el País Vasco en un viaje que hice hace años atrás y era el País Vasco como, wow, otra cosa, es España, pero no es España a la vez. Bueno, pasa lo mismo con el coreano, pasa lo mismo con el japonés, aunque el japonés tiene antecedentes del chino claramente, pero este panorama que ustedes ven acá es como el panorama de las lenguas más conocidas o más, las lenguas highlights del mundo, por decir de una manera. Hoy día vamos a revisar una que está por ahí arriba, una de las lenguas amerindias que está ahí arriba, que la vamos a revisar al final de la clase como un ejercicio. Bien, para calentar motores, hicieron este trabajo de la traducción al español y al latín. ¿Quién tiene alguna respuesta sobre la primera? La traducción al español de Gladiator, Structurem, Senator, Commendavit. Araceli, ¿existe? Francisca, Javier, Leonardo, María Cristina, Paula, Violeta. Ya son poquitos, 9 participantes. ¿Alguno de ustedes Sí, la pero hizo? no estoy segura si está bien. Araceli. ¿La hiciste tú solamente? ¿Alguien más la hizo la tarea? Para saber. No se la han enviado al infierno, solo para saber. Yo, También Francisca Zamorano. Ya. Nadie más. Yo no pude. Ya. Traten de hacer estas tareas que son cortitas, son ejercicios cortitos que permiten así como hacer una articulación de cosas que hemos visto en la clase. Con esto ustedes cierran una clase y llegan a la otra y entran y no se van a dar cuenta cómo van a estar al final con el mini proyecto súper avanzado y haciendo análisis de lenguas que nunca en su día habían esperado que iban a analizar. Eso es parte importante, sobre todo ahora, en este tramo de aquí a diciembre, eh, súper importante poder hacer los ejercicios que vamos a ir revisando en las clases para agilizar nuestra capacidad analítica y que cuando ustedes ya presenten, no solamente escojan, sino que presenten el análisis que he hecho en el mini proyecto, les va a ser todo mucho más sencillo.
Violeta, hiciste la D, la C me confundió. Mira, qué curioso, porque la D debería ser más difícil que la C. ¿Ya? La C debería ser más fácil que la D. Veamos la C. Araceli, tú dijiste que tenías la C, la traducción al español, ¿cierto? Sí. A ver. Yo puse el gladiador recomendó el carpintero al senador. Ya, bien, bien. ¿Cómo llegaste a eso? Primero identifiqué cada cosa, así saber que el gladiador es sustantivo, que structurem es sustantivo más objeto directo, identificar el otro sustantivo y dónde estaba el verbo. Ya. ¿Qué hiciste con Structorem? ¿Cómo llegaste a entender que el carpintero era lo recomendado? Más que nada porque la determinación es la que señala el objeto directo y si no me equivoco miré otra oración, pero no me acuerdo cuál era. Como de intentar ver una que fuera parecida a la estructura y llegar a esa conclusión de que ese era como el orden o a quién se dirigía. Ya. ¿Alguien más quiere comentar sobre eso? ¿Cómo se llegó? Francisca Zamorano, que tú también llegaste a una opción similar. En vez de decir, él recomendó el carpintero, tú dijiste, recomendó un carpintero al senador. ¿Cómo llegaste a eso, Francisca? Sí, es que no sabía si... Es que primero lo traduje al inglés Ya. y después al español, entonces ahí me tuve confusiones. Pero Pero llegaste a la misma hicimos, solución que Araceli. claro, sí, y seguí más o menos el mismo camino de la Araceli. Primero identifiqué el structorem con el em, Ya, y eso. ahí dije, ah, bueno, objeto directo, Perfecto. tengo que hacer algo con eso. Lo que más me complicó fue que tenía gladiator, structorem, senator. Tenía 3 personas ahí Mm. y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago con estas 3 personas? ¿Dónde las meto? Pero sí, después vi dónde estaba el verbo, qué era lo recomendado, quién se lo recomendaba a quién, y ahí ya se me Perfecto. aclaró el panorama. Súper, súper. Lo resolvieron las dos muy bien, chiquillas. Porque efectivamente lo que nos sugiere el ejercicio es que el structorem es clave. Si yo reconozco structorem como el objeto directo con la terminación em que vimos en la clase anterior, ya tenemos claro que en el objeto, qué es lo recomendado. Si es recomendado el carpintero o un carpintero, es materia para la traducción final en el contexto. Pero como tenemos un contexto más amplio, cualquiera de las dos alternativas vale para el ejercicio. Otra cosa es que, si bien el latín no tiene un orden fijo, uno puede tomar, a propósito de este ejercicio puntual, puedo decir, si gladiator lo pusieron al inicio y senator después, quiere decir que el gladiador es quien realiza la acción de recomendar al senador, este carpintero. ¿Ya? Podría haber sido al revés, ¿eh? Podría también ser el senador recomendó el carpintero al gladiador. También puede ser, porque como digo, en latín posicionalmente puede cambiar. Pero este ejercicio está tendenciosamente puesto de esta manera, en donde gladiator está al inicio, por lo tanto, vamos a seguir esa estructura como de que este es el sujeto de la acción. Vamos con la segunda. La segunda es un poco más complicada. Profe, Sí, que mi duda con la Violeta. C era que supone que el objeto indirecto iba con la terminación I. Por eso yo no entendí cómo a quién iba En la el C. objeto. Sí, y de hecho me guié con los otros ejemplos, que en una sería como tu de senator, y decía senatori. Por eso ahí como que me enredé, que porque en este caso no había como un objeto indirecto. No sé si Ah, sí, buena pregunta, sí. Sí, tienes razón. Eh, sí, buena pregunta. Podría ser que tuviéramos otra alternativa más. Sí, sí. Eh, claro, lo que pasa es que en términos, a ver, ¿cómo explicártelo? En términos posicionales aquí nos sugieren que la recomendación va finalmente al senador, como que tiene que ir de un lugar a otro. Entonces, hay una flexibilidad en la traducción ahí, como va a decir, o sea, hay una flexibilidad en el elemento que debería identificar al complemento indirecto. O sea, como que posicionalmente nos están diciendo que es el senador el que recibe al carpintero. No sé cómo te explicar de otra forma, pero pasa esa lógica. ¿Ya? Mira, por lo mismo en el ejercicio D está hecho de una manera mucho más acuciosa y a donde tenemos que llegar es justamente lo que tú estás planteando, Violeta, que
necesitamos entender que the gladiator gave carpenter's bowl to the senator's sister. Entonces, nos encontramos con tres elementos. Fijan, tres elementos. Un elemento sujeto, un verbo que permite una transición hacia un objeto y hacia una persona que recibe ese objeto. ¿Cómo lo tendríamos que traducir entonces? ¿Cómo sería? Entendiendo que esta es la historia del gladiador. El gladiador ahora es el que está haciendo nuevamente la acción, porque empieza. A ver, Violeta, ¿qué pusiste? Sorori, senatoris, craterem, structoris dedit. Sorori, senatoris, craterem, structoris dedit, gladiator. Así lo dejaste. Ya, gladiator. Francisca, gladiator, craterem, structoris, sorori, senatoris dedit. Ya. Ya, las dos están jugando con la posición de los elementos, porque dijimos que parece ser que, que el orden oracional no es importante, ¿cierto? ¿Se acuerdan que de la 3 y la 6 teníamos variaciones del orden? Por lo tanto, el orden no sería tan importante como sí es importante las terminaciones que tiene cada uno de los elementos. Ya. A ver. Sebastián tiene otra. Sororis Craterem. Voy a tomar las primeras dos para ir en orden. Si decimos que Sorori Senatoris, Sorori, Violeta, tú le pusiste Sorori la terminación I. ¿Por qué razón? Porque el bowl se lo da a la hermana del senador. Y eso. Ya, o sea, la hermana es Sorori. Sorori es Sorori. lo recibe. Ella recibe, ella es el dativo, es el indirecto. O sea, Sí. Sorori tiene que ser la persona que recibe, por lo tanto tiene que estar marcado con Sorori. Ok, bien. Ahí estamos entonces, todos estamos de acuerdo. Después, lo recibido, lo dado es el plato, ¿cierto? Por lo tanto, cráter tiene que ser craterem. ¿Sí? Entonces, la IS, la terminación IS, ¿para qué serviría? Violeta. Para el posesivo. Ahora sí, para el posesivo, para hablar de la pertenencia. Por lo tanto, si tenemos la pertenencia, si decimos que sorori senatoris, bendigo, sorori senatoris, ya, craterem structoris dedit gladiator. Bien. La otra, gladiator, craterem structoris, sorori senatoris, dedit. Bien. Después, la siguiente, gladiator, craterem structoris, sorori senatoris. Y no, la de Sebastián le falta la I a Sorori, porque es el gladiator el que da el paso a todo esto. Entonces quería algo así, básicamente para todo, en cuanto a las terminaciones, por eso las marqué. Gladiator, craterem structoris, o sea, dedit está allá, lo que dio craterem structoris, ya, dio el plato del carpintero, craterem structoris, a Sorori, a la hermana. ¿De quién? Del senador, Sorori Senatoris. ¿Ya? Esa es la alternativa correcta en términos de las terminaciones, pero podría estar invertido. O sea, todas las posibilidades que ustedes tienen con inversiones de orden son posibles. ¿Ya? Podemos decir craterem structoris, gladiator, Sorori Senatoris, dedit. Y es la misma cosa. Solamente tendríamos que agilizar nuestro oído nativo en el latín para poder, o nuestro oído de hablante avanzado de latín, para poder escuchar y inmediatamente ir poniendo los elementos que van uno con el otro. Ya, ese es el ejercicio. Avancemos para continuar con la clase de hoy día. Los universales del lenguaje es lo que estamos viendo. Para los que llegaron un par de minutos después, cuando empezamos la clase, la idea de trabajar con los universales del lenguaje es que, y de leer artículos, que vayamos de menos a más en entender cómo Greenberg hace un análisis de los universales de la lingüística, del lenguaje,
para poder explicar y justificar la diversidad de las lenguas y la cercanía de las lenguas. Y es por eso mismo que la primera idea de esta clase, en términos teóricos, es precisar cuál es el aporte de Noam Chomsky y de Greenberg, porque no podemos dejar de lado a Chomsky en todo esto, no se nos puede olvidar. Chomsky propone un método que es el método deductivo, en comparación al método de Greenberg, que es un método inductivo para aproximarse a las lenguas. Ambos son complementarios, y esa es la gracia de este asunto. Chomsky planteó, recuerden, esto es solo recordatorio, que existen ciertos principios comunes a todas las lenguas, desde la perspectiva del hablante, no desde la perspectiva de la lengua en sí, sino que del hablante. O sea, nosotros como hablantes tenemos en nuestra mente una gramática mental que está codificada genéticamente en nuestro cerebro y que nuestro cerebro cognitivamente nos permite generar la capacidad o la facultad lingüística, que es aquella que está en nuestros genes, por decirlo de una manera bien concreta. Y eso es lo que explica que tengamos una diversidad de lenguas, pero basada siempre en ciertos principios o ciertos parámetros, como los llama Chomsky. Este es el método deductivo, ¿ya? Pues de una lengua se pueden establecer los principios generales de todas las lenguas. ¿Ya? Eso es la deducción, probablemente tal. ¿Ya? Eso es lo que hemos visto nosotros cuando estudiamos Jackendorf al inicio, vimos a Chomsky, vimos algunos videos de algunos autores, como Steven Pinker, que apareció por ahí, y todos planteaban esta idea. El contrapunto a esto es el método inductivo de Greenberg. Greenberg lo que dice es que de manera contraria, opuesta, o el camino inverso, no puedo declarar con prontitud la cercanía de las lenguas o la lejanía de estas si es que no las investigo en terreno. Por lo tanto, la manera de poder conocer que existen principios que regulen las lenguas tiene que ser a través de un grupo de lenguas, a través de una muestra de un universal de lenguas. Y es por eso que lo que hace Greenberg es tomar 30 lenguas, y de esas 30 lenguas que están lejanas, distantes geográficamente, culturalmente, muy distantes unas de otras, y con las posibilidades que tenía el estudio, logra establecer un muestreo primero y luego una descripción de todas estas lenguas para poder aplicar leyes formales. Entonces aquí nos encontramos con que en este estudio lo más cercano al español, al portugués, es el italiano. El italiano está presente como lengua romance, es nuestra representante en este estudio. Por lo tanto, las conclusiones que se sacan a partir del italiano nos golpean directamente a nuestras lenguas romance. Pero hay otras lenguas, como el vasco, el serbio, el finlandés, suajili, hebreo, japonés, hindú, malayo, maorí, quechua, lenguas todas distintas del mundo y que no deberían tener una relación a nivel genético familiar, sino que a nivel tipológico. Esa es la gracia del estudio de Greenberg. Y por ende, Greenberg organiza, para los que ya están leyendo el artículo, organiza en 3 grandes tipos de universales los parámetros que permiten que las lenguas sean cercanas. El primero es el universal absoluto, que ya lo comentábamos en la clase anterior, que son cualidades aplicables a todas las lenguas. Por ejemplo, el hecho de que todas las lenguas tengan sonidos, tengan pares silábicos de vocales, tengan consonantes vocal, tengan sílabas compuestas por consonante y vocal. O sea, son cuestiones como de perogrullo, pero que no es o sea, si hay alguna lengua que totalmente tuviera vocales y no tuviera ninguna consonante, ya no hace que este universal absoluto no sea tal. Por lo tanto, puede ser algo muy genérico para nosotros, desde el punto de vista de que obvio que las lenguas tienen vocal y consonante, pero no es tan obvio cuando se tiene que demostrar empíricamente. Así que eso se demuestra. Se demuestra también que morfológicamente las lenguas tienen sustantivo y verbo, y que en el plano sintáctico hay oraciones pasivas que se transforman en activas y viceversa, y hay oraciones afirmativas y oraciones interrogativas. O sea, eso ya es un gran avance. Luego nos encontramos con los universales relativos estadísticos, que acá está como la enjundia, como se dice en buen chileno, de la gracia de las lenguas. Porque desde el punto de vista relativo, no todas las lenguas tienen las mismas características. No es que todas las lenguas se presenten de la misma forma, incluso cuando sean tipológicamente muy parecidas. Eso hace prever que yo necesito estadística, necesito frecuencia de aparición, frecuencia de datos, para poder demostrar que una lengua se da solamente de esta manera el asunto.
Un ejemplo muy ilustrativo es el hecho de que los adjetivos, para el caso de nuestras lenguas cercanas, que conocemos que los adjetivos son clases abiertas de palabras, que varían como los sustantivos y los verbos. Pero no consideramos que estas lenguas adjetivas estas clases de palabras adjetivas sean de clase cerrada, y en algunas lenguas sí son de clase cerrada. ¿Qué hay en nuestra lengua española como tipo de palabra de clase cerrada? ¿Cuál puede ser? ¿Se imaginan algún tipo de clase cerrada en español? Así de modo de ejemplo. ¿Cuál puede ser? Ya pues chicos, chicas, ¿qué hay de clase cerrada en español? Que no varía nunca. ¿Qué tipo de palabras son Las de clase cerrada? preposiciones, Las preposiciones. Obvio, claro. Obvio, no las puede recitar. Ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, hasta, hacia, para, por, según, sin, sobre, tras. Eso es. No hay nada más. Si hay alguna preposición nueva que se use un poco más, un poco menos, ya. Pero no es que hayan variaciones, como en el caso de los adjetivos, el caso de los verbos, por ejemplo, los verbos, cómo varían de desinencia, o sea, una locura, cómo varían los verbos por todos lados. Una pesadilla para un hablante de lengua extranjera estudiar los verbos en español, por ejemplo. Ok, también lo que ocurrió es que se encontraron estos relativos. Greenberg presenta en su artículo que él encuentra 3 órdenes básicos primordiales en todas las lenguas que estudia, que es en SVO, SOV y VOS. ¿Ya? La primera, SVO, por ejemplo, el inglés y el español, se manejan de esa manera, el SOV, japonés, latín, VOS como fijiano, lengua de la isla de Fiji, que menciona en el artículo. Y por lo mismo, también indica que hay algunas lenguas, como el iscarillana, que es una lengua indígena brasileña, que tiene el mecanismo OBS. ¿Ya? Por lo tanto, lo que puede él establecer como conclusión es que, estadísticamente hablando, las lenguas que estudia son de 3 tipos y que hay un 4º tipo. Recuerdan que nosotros en la clase anterior hablábamos de que existían 6 tipos de orden. Ok, eso es la probabilidad estadística. Lo que hace Greenberg acá es mostrar que en su artículo él recoge estas experiencias, recoge este comportamiento lingüístico. Por lo tanto, a esto se le llama lo universal relativo estadístico. Repito, a todos aquellos comportamientos que deben demostrarse por frecuencia de uso, por frecuencia de aparición, estadísticamente hablando. Y o se demuestran también por su relativa aparición en ciertas lenguas y en otras no. El hecho, por ejemplo, del sujeto impersonal. ¿Fijan? El sujeto impersonal, lo voy a agregar después aquí como ejemplo. El sujeto impersonal en lenguas como italiano, el español, aparece como 0, marca 0, como que no existiera. En cambio, en inglés sí aparece, no hay un sujeto impersonal probablemente tal, porque hasta con un verbo como haber, que es impersonal en español, en inglés tiene que aparecer como tal, como verbo. En francés pasa lo mismo. Entonces, encontramos lenguas que se parecen mucho, en muchos aspectos, pero sí hay elementos que son relativos, que son pequeños, relativos. Ese es digamos, el meollo del asunto, o sea, la gracia de estudiar lenguas distintas. Cuando ustedes ahora escojan una lengua para estudiar, muchos de los casos de las características que presentan esta lengua, no van a estar en el primer universal, de lo más absoluto, van a estar en el segundo y el tercero. Específicamente en cuando se trate de cosas relativas o que estén situadas estadísticas, como casuística de por qué se comporta el uno. Y de hecho, este es el elemento que nos da dolor de cabeza cuando uno aprende una lengua extranjera, porque hay cosas que uno las entiende como absolutas y no son absolutas, son relativas. ¿Ya? Otro caso, entonces, es el de los universales implicativos. Y este también es, digamos, este es uno de los más entretenidos porque estos son los que nos generan la sensación de lógica en la lengua. El anterior es como casos aislados, como la nota, la observación excepcional, cuando hablamos del anterior relativo, estadístico. Acá no, acá hablamos de que algo se da, que por lo tanto
tiene que generar una condición necesaria para que dé otra cosa. O sea, son condiciones necesarias para que se dé. ¿Ya? Y acá lo dejo como ejemplo. Si en el caso del español, si la S va a aparecer en algún momento de palabra, nosotros sabemos que aparece generalmente para marcar la pluralidad. Es muy raro que la S aparezca no para marcar pluralidad. O sea, lo hace con ese sentido. Son muy pocas palabras que excepcionalmente no tienen la S y que pueden provenir de palabras latinas, por ejemplo, donde la A marcaba el plural. Bueno, hay cosas, son cuestiones, currículum, currícula, cosas por el estilo. Entonces, sabemos que la S en inglés marca la tercera persona singular, no marca la pluralidad. Por lo tanto, los universales implicativos tienen también que ver con estas reglas intrínsecas de cada lengua. Y también otro tipo de leyes o reglas que tienen que ver como los universales semánticos, que también son muy choros, muy entretenidos de revisar eso. Hay un lingüista que hace todo un análisis, y antropólogos que hacen todo un análisis de los universales de tipo semántico, o sea, aquellas palabras que tienen que estar, están. O sea, si pierna existe en una lengua, tiene que aparecer brazo. Si hay mano, tiene que aparecer pie. Si hay cabeza, tiene que aparecer pie también, no sé. Cosas por el estilo. ¿Ya? Y finalmente, para redondear esta primera idea sobre los universales. En el texto, Greenberg organiza su artículo en 3 grandes momentos. La tipología de orden básico, que es una puerta de entrada mucho más fácil para uno cuando empieza a recién aproximarse a este fenómeno, y luego la morfología y la sintaxis que van acrecentando la complejidad, no porque sea difícil entenderlo, sino porque empiezan a aparecer más datos. Y esos datos hay que ordenarlos y clasificarlos, poner una estadística en cuadritos, en tablas. La próxima clase vamos a revisar eso, vamos a revisar la estadística del artículo de Greenberg. Entonces va a ser muy importante que al menos le hayan echado una mirada al artículo o hayan leído las 4 o 5 primeras páginas de manera detenida para que no se pierdan y se le haga más sencillo lo que vamos a revisar. Con respecto entonces a la primera dimensión lingüística, lo que se está queriendo decir entonces con orden básico es en la forma en que se establecen las relaciones entre los componentes inmediatos. Es decir, voy a estudiar coreano. En coreano, ¿cómo se forman las palabras? ¿Cómo se estructuran las palabras? ¿Cómo se colocan los modificadores? Nunca me había visto coreano, solo he visto la escritura coreana y no me deja mucho porque todavía no sé el alfabeto coreano. Entonces voy a empezar a estudiar coreano con una transcripción fonológica. Pero igual para eso tengo que saber cuál es la posición relativa de cada uno de los componentes. Entonces, Greenberg a lo que llega como una primera conclusión importante es que las lenguas como el inglés, el turco, tienen el adjetivo adelante del sustantivo. En cambio, en otras lenguas, como el taí, ocurre lo contrario. Cuando vimos el malayo indonesio con la historia de Ali, ¿se acuerdan? Ali, Bagus, Inikuda Bagus, o sea, la historia de Ali, su caballo y la mercancía y todo eso, nos mostraba la relación de sustantivo con adjetivo determinante al lado derecho, no al lado izquierdo. Ya, y eso es bien interesante para poder ver que la primera gran observación que hace Greenberg con respecto a la tipología de orden básico, que hoy día es como casi que de perogrullo, bueno, la hace a partir de esta experimentación, y acá se nos deja un cuadrito destacado. El orden preposicional versus el orden posposicional. O sea, yo me tendría que preguntar, si quiero estudiar coreano, como estudiante de lingüística, decir, oye, ¿con qué me voy a encontrar acá en el coreano? ¿Con orden preposicional o posposicional? Si estudio japonés, me voy a encontrar con, ¿por qué japonés tan complicado? Ah, porque es posposicional y no preposicional. O sea, siempre la posición, la que conocemos como preposición va detrás. Y eso hace ver que nosotros hablamos sentimos la sensación de que hablamos como de adelante para atrás y no de atrás para adelante. Cuando decimos, hoy voy caminando por, y uno sabe que dice por, y lo que viene a continuación es una frase nominal del complemento circunstancial, del lugar, por la calle. No sé, si dijéramos, yo caminando la calle, me faltaría por, durante, en, entonces buscaría la posposición. Sería una manera distinta de pensar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. No. Avancemos entonces al caso de la sesión de hoy, que es el Lakota. El Lakota es una lengua que está
por allá, por ahí arriba en el centro, en la zona Dakota. ¿Por qué vamos a considerar Lakota? Porque Lakota es una lengua súper, hiper popular en nuestro mundo actual, a pesar de ser una lengua que podría ser sumamente impopular o desconocida, como muchas de estas lenguas que están acá o variantes de estas lenguas amerindias. Pasa lo mismo con las lenguas amerindias de todo el mundo. Porque estamos cogiendo las amerindias de América del Norte, porque hay harta información al respecto y hay un ejercicio muy bueno a propósito que se los tengo aquí para revisar. Vamos a ver Lakota de verdad. Imagínense, puesto un mapa pre-conquista, pre-colonizadores amerindios, que ustedes saben que todos los colonizadores, los que llegaban a América del Norte y América del Sur, lo que hicieron fue devastar, porque querían riqueza, por lo tanto mataron y acribillaron lo más posible. Y en ese sentido el salvataje que se ha hecho de las lenguas ha sido, algunas han tenido más suerte que otras, y han tenido mayor capacidad de convencer a otros de la importancia de. Por ejemplo, lenguas como acá, que están por acá abajo, el navajo, en Arizona, o el apache, son lenguas súper populares, porque fueron las lenguas con las que se ocuparon mucho, por ejemplo, para los western, como cosas así de banales, así, cultura pop. Bueno, son lenguas que se ocuparon de esa forma, y otras lenguas que daba lo mismo la lengua, sino que era como sacar a los ocupantes que estaban ahí y exterminarlos. Entonces hay muchas lenguas que son de museo. Pasa lo mismo en América del Norte, América del Sur, para qué decir la Amazonia. Por lo tanto, las lenguas que hoy día existen y que se pueden estudiar bien, debemos agradecerle a los primeros lingüistas antropólogos que revisábamos en clases anteriores, ¿se acuerdan? De Boas, Sapir-Whorf, que estudiaron la lengua y le sacaron el rollo a las lenguas desde el punto de vista fonético, hicieron catastros de lenguas, anotaron todo lo que más pudieron, y hoy día tenemos lenguas muy populares de América del Norte que son posibles de estudiar porque hay mucho material. Por ejemplo, el moicano que está por acá arriba, el moicano Mohawk, que está en el límite de Canadá con Estados Unidos, Toronto, Ontario, Nueva York, como por ahí está el asunto. En Lakota, acá está, en América del Norte, North Dakota, South Dakota, los estados, pero si hacemos zoom, un Google Earth zoom, nos encontramos con que lo que se habla hoy día en Lakota tiene que ver con áreas del norte y de Dakota del Sur, y que pertenecen a comunidades particularmente que están defendiendo, que están patrocinadas por fundaciones o derechamente por el Estado, para que se mantengan. Por ejemplo, una de las comunidades más importantes es la que está acá en Rosebud, acá abajito. Rosebud tiene hasta una universidad, un college privado que enseña en Lakota y que se preocupan de difundir en Lakota. Por eso es tan importante la Lakota a nivel como de lenguas amerindias. Les dejo acá una presentación tipo Wikipedia del Sioux, de la lengua Sioux y de las lenguas Siouan, donde está el Lakota incluido. ¿Ya? Se supone que el Lakota es inteligible con varios tipos de Lakota, pero no así con algunas otras Lakotas, otros dialectos. Por lo tanto, nos encontramos con que el Lakota no es una sola lengua, sino que es todo un mundo, toda una familia lingüística que tiene elementos comunes y distintos con las otras lenguas, y que también tiene una asociación directamente tribal. O sea, las tribus buscan la pertenencia, y la pertenencia cultural y lingüística es súper importante para diferenciarse de otros. Por ende, también todo el hecho de las señales lingüísticas culturales de tatuarse, de arte, todo eso tiene que ver con ese tipo de manifestaciones. Acá tenemos el abecedario, digamos, fonético del Lakota. Fíjense que las 5 primeras, A, I, O, U, están tal cual. Y después tenemos las otras, A, I, O, U, pero ya con esos 2 puntitos que son más abiertas. Y luego tenemos estos bichos raros que están acá, que se pueden pronunciar, ¿eh? Ing, on. Pero son vocales nasales, no son vocales abiertas como las que solemos usar. Nosotros a lo más tenemos vocales nasales cuando estamos resfriados. ¿Ah? Hola, ¿cómo estás? Aquí, sí, hola, estoy bien, no, un poco resfriado. Solamente ahí encontramos vocales nasales, pero esas vocales nasales son alomórficas, no son vocales que impliquen cambio de significado, como en el caso del chino o como en el caso del Lakota. O sea, decir en Lakota a decir es un fonema distinto y un fonema que lleva significado distinto. ¿Para qué si las consonantes? Pues fíjense que acá tenemos consonantes que no son familiares y otras consonantes como
y esa K con un puntito es como una glotal. Así. En fin, ¿qué les parece si escuchamos un poquito de la cota? Hechesh hokshilawan kunshitku kichilach chitishke. Yukan betuwan el kunshitku kin chanchin iaya chanche hokshila kin ishnala tiate yankechin. Ichunha hitunkalawan taku yakoga hacha nachunkeye. Keash he winuchala kin woyute mahel iyuha kin hokshila kin he ha hunia slolye shnikeye. Hotka wanale nachunkiun wole yunkan wasna wan lila washte kunshit kukin gnaka cha he cha hitunkala kin yuta hankeye. Ya. ¿Qué les pareció? ¿A qué suena esto? ¿Lo escucharon o no? Sí, sí, se escuchó. ¿Sí? ¿Ni un comentario? ¿No le llamó nada la atención? Tiene fonemas parecidos con el portugués, igual, ¿no? Yo encuentro. Está algo así. A ver, escuchemos este otro. La historia del hombre rescatado por las águilas. Está ahí arriba la historia y acá abajo está la traducción. Hani hechesh oyate wan igalaka ayin na wana ethipi yunka wichasha wan tchawichu kin hechia. Winuchcha itcho wayemeniktelo aya. Echash donha waglishni heha enathipo aya. Ya, bien. ¿Escucharon eso también? ¿Por qué Francisca Asensio no escucha? Qué raro. Bueno, aparecen entonces varios elementos interesantes a nivel fonológico. ¿Escucharon todos? Por favor, ¿me pueden responder eso? ¿Por qué Francisca no escuchó? ¿A Pablo escuchó? Sí. Ya. Bien, gracias. Ya. Al margen de la descripción fonética, ya, claro, puede ser por eso también. Fijan la cantidad de, hay consonantes que suenan, son muy raras, son consonantes que nosotros no conocemos, y la entonación y todo, es muy lindo escucharlo así, de esa forma. Ahora, imagínense si tuviéramos que nos pidieran analizar esto, ¿ya? ¿Cómo lo podríamos hacer? Acá les dejo un dato anecdótico, dato freak, ¿ya? Que quería dejarles esto también para contarles que la película Danza con Lobos de 1990 que ganó el Oscar, una película que podría ser, no sé si alguna vez escucharon hablar de esta película. Says here that you've been decorated. Como la típica encuentro de dos culturas. Bueno, les quería mostrar esa sinopsis porque la película en su momento como que rompió, estamos hablando de 1990, es una película que hoy día todavía se puede ver, ¿ya? Pero más allá de eso, el dato interesante con esta película es que detrás de esta película, con Kevin Costner ganando el Oscar de mejor director, mejor película, me acuerdo yo en ese tiempo que era como bien salamero, todo como que era como, el encuentro de los dos mundos, pero viéndolo con perspectiva y viendo que hay lingüistas y traductores que están detrás, hay una labor súper interesante desde ese punto de vista, porque Albert Whitehat, que es un profesor activista que murió ya hace creo, como 15 años atrás, él se preocupó, o sea, a él le encomendaron, lo llamaron directamente, o sea, ¿cómo hacemos para poner la cota en la película? Que se escucha durante toda la película. Entonces él lo que hace es hacer toda una recreación de la cota, lo actualiza, digamos, toman la cota estándar del momento y lo ponen al servicio de la película y hace toda la transcripción y traducción del inglés en la cota de todos los textos, de toda la interrelación y además ponen la dosis de componente cultural. O sea, estamos viendo cómo alguien que es un activista de una organización que lucha por mantener la comunidad, la historia, la cultura de un pueblo, genera esta alianza con este mundo comercial de Hollywood. ¿Para qué? Diciendo, sobreponiéndose un poco al hecho de decir,
ok, comercializo o no mi lengua. No, él no está pensando en comercializar la lengua, está pensando en de qué manera puedo llevar la lengua a un pedestal distinto. Entonces, cosas como esta, gestos como estos, hacen que una lengua suba de categoría en términos de ser más conocida que otras, ¿ah? No en términos de que sea mejor que otras, sino que más conocida, y hace que la cota hoy día siga existiendo y sigan apareciendo montones de películas como, y además la imagen del laberinto es como el laberinto de la cota. Entonces, eso lo quiero rescatar. Incluso el material que estamos ocupando de ejercicio, yo lo obtengo de algunos libros que uno de esos libros, uno de los lingüistas que produce ese material es un tipo que también trabajó específicamente, hizo toda inventó la lengua Navi de Avatar, por ejemplo. Y son lingüistas que han trabajado creando, recreando o, bien digo, creando lenguas nuevas o recreando lenguas que están en desuso o en uso muy limitado a ciertas comunidades y lo han puesto de nuevo en el ojo público. Eso es interesante de ver. ¿Ya? Bueno, por lo mismo, vamos a revisar, vamos a hacer un ejercicio de la cota, de análisis de la cota. Ahí está la representación sonora, para que ustedes vean. Esas, cuando aparezcan ahora en la nomenclatura T con esa especie de S grande, que ustedes la deben haber visto en los alfabetos fonéticos internacionales, es la sh, show. Cuando uno dice Xi'an, es como decir show, Xi'an, o chorizo. ¿Ya? Pero si uno le pone la T adelante, suena como chance, o chao, chance. Esa J, especie de J es como una I, you, la nasalización de las vocales I, O, la glotal, stop glotal, oh, oh, y la glotal consonantalizada como en K, de esa forma. ¿Ya? Acá está el ejercicio. Nos encontramos con 14 oraciones, ¿ya? ¿Por qué digo oraciones? Porque hay verbos en todas y cada una de ellas. Cuando uno tiene verbos, tiene oraciones. Por lo tanto, aquí nosotros podemos hablar de oración, podemos hablar de orden de componentes internos y podemos decir, y esta es la gracia del ejercicio, es que ustedes puedan identificar las raíces de cada una de las palabras, ¿ya? Y o sea, dónde está el verbo, cuáles son estos sufijos y de qué manera trabajan estos sufijos. Porque los sufijos deberían ser marcadores. Por ejemplo, en la primera, wahi, I arrive, yo llego, en ese wahi tiene que estar el verbo, tiene que estar la primera persona singular, de alguna manera. Y así con la subsiguiente. Pregunta, antes de empezar. Duda, pregunta, ¿hay algo? Bien, comiencen a trabajar. Nos quedan algunos minutos de clase todavía para avanzar. Yo estoy acá cualquier cosa. Se ve difícil, pero no es tan difícil. Es un poco shock ver la cota así, ¿eh? Se ve súper difícil el ejercicio al principio, pero no lo es, no es tanto. Por eso yo le insisto que hagan los ejercicios, las tareas, porque es todo entrenamiento, hemos ido de menos a más. Vamos a ver la próxima clase, otro ejercicio y otro, todas las clases vamos a ir viendo. Entonces, esto les permite, y en ese sentido ustedes tienen que confiar en el proceso que estamos haciendo. O sea, esto les va a permitir agilizar el análisis y ahora cuando ustedes ya empiecen a pensar en la lengua que van a escoger para analizar, ¿ah? Les va a ser más sencillo hacer el análisis. Bueno, van a recoger información de fuentes documentales, obviamente, pues no van a inventar la rueda. Pero cuando tengan que analizar y presentar un ejercicio, un ejemplo, que esa es la gracia de ese proyecto, ustedes lo van a hacer con mayor soltura, van a manejarse bien la nomenclatura, van a poder decir, mira, acá está esto, pasa esto, este es el comportamiento de la lengua, bla, 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 bla. Pero eso también se logra no solamente leyendo un texto, se logra haciendo los ejercicios. Así que ánimo, pónganle, esfuerzo.
Bien, ¿cómo van? ¿Cómo van? ¿Avanzan? ¿Cómo estás, Javier? Leonardo, Carolina, Dominique, Yo más o menos nomás, profe. más o menos. Noelia, Paula. ¿Cómo tendríamos que proceder para que no nos confundamos ni nos quedemos así como bloqueados? ¿A alguien ya le está resultando algún método de trabajo para separar cada cosa? Yo estaba intentando como juntar todas las oraciones que tuvieran arrive o jump Ya, y ver en qué se bien, parecían o qué súper, tipo. bien, súper. Eso hay que hacer. Sí, sí. La recomendación siempre es partir por las que están, empezar por las que están, son más cercanas. ¿Ya? Considerando también que hay una información extra, que hay dos tipos de we, dos nosotros. ¿Ya? El nosotros uno, que es yo y tú, y el nosotros dos, que es yo con más ella o él, o más personas. Por eso hay we 1, we 2. Por ejemplo, si tomamos el arrive está el número 1, está el número 5, número 10, número 11, 14. Pero el 14 ya tiene un elemento nuevo, que es here. Entonces, tratemos de que sean las más sencillas posibles. Ya, si Arrive no me gustó, quiero otra, tal vez con wants. He wants, la número 2, y el número 6, you want. Ay, también apareció otra cosa distinta. Entonces, ahí, cuando yo me percato, comparo dos series, basta que tenga dos series me refiero a una serie que tenga que ver con un verbo, segunda serie que tenga que ver con otro verbo, van a aparecer los elementos, casi todos los elementos, o al menos el mecanismo, cómo opera la lengua. Ese ordenamiento es escribirlo en un papel al lado y empezar a listar. Claro, el pi tiene algo que ver con el plural. Totalmente.
Fíjense donde aparece el pi. 3, 4, 6, 8, 9, 12. Está siempre metido con tres plurales. Pero y en el caso de la 10, que es we, Ah, es uno, que ese Wii 1, pues ese otro tipo de Wii. Por eso lo pero igual marcaron. es plural. Es otro tipo de Wii. Por eso al Mm. principio te dicen las reglas del juego. Ojo, acá hay dos tipos de nosotros. Hay un nosotros uno, que es yo y tú, que parece ser que uno empieza a entender que ese es como un plural binario. O sea, es como, no es un plural de verdad, es como un binario de dos personas. Y el otro, nosotros, es un plural de verdad, donde hay un grupo de gente, la patota. Entonces el he, como en el 1 y en el 10, marca la primera persona como cuando es uno o dos, o no tantos. El 1 del 10. Uno, Ah, el he. el he marca el... Perdón, de nuevo, dime de nuevo. Que si entonces el he ¿Sí? marca de una a dos personas siempre que la primera persona esté incluida. Algo así, me imagino. ¿Estás segura que el he es la persona gramatical? Oh, no. Ah, No será el wa. sí. Paula dice he is arrived. Claro, el he es el verbo. Ya con eso tienen clave, suficiente. Y cuando pase que el arrive tiene alguna diferencia, ahí hay que generar una hipótesis de trabajo. ¿Por qué tendría alguna diferencia con otra persona gramatical? ¿Por qué no se manifiesta tal cual? Sí. Ya, les dejo esto de tarea. Requiere un ratito, que le pongan un rato. Déjenlo, vuelvan a meterse, pero traten de hacerlo intensamente en un rato que tengan durante la semana. Tenemos tiempo de aquí a la próxima clase, así que traten de resolverlo entero el ejercicio. Les va a ayudar mucho para los ejercicios que vienen después. De hecho, el mismo otro ejercicio que vamos a hacer el próximo viernes. Así que digo. Bien, eso sería todo por hoy. Estimadas, estimados, que estén muy bien, que les vaya bien, que tengan una buena semana. Pásenlo muy bien. Chao, chao.